Mi esposa me obliga a abrir nuestro matrimonio, solo para poder serme infiel sin sentirse culpable, pero qué lástima que sus planes no salgan como ella quería. Hola a todos, me llamo Juan, y nunca pensé que acabaría compartiendo mi historia en un lugar como este. Esta es la historia de cómo mi matrimonio, que creía sólido y estable, se desmoronó cuando mi esposa, Sara, me propuso abrir nuestra relación. Pero antes de llegar a esa parte, déjenme contarles un poco sobre mí y cómo llegué hasta aquí. Crecí en un barrio modesto de Los Ángeles, rodeado de una familia amorosa pero trabajadora. Mi padre era mecánico y mi madre, enfermera, así que desde pequeño aprendí el valor del trabajo duro y la importancia de cuidar a los que amas. Pasaba mis días entre la escuela, ayudando a mi padre en su taller y jugando al fútbol con los chicos del vecindario. Me encantaba el deporte, pero también tenía un lado creativo que alimentaba dibujando y escribiendo historias en mi tiempo libre. Después de graduarme de la secundaria, decidí estudiar arquitectura en la Universidad de California, Los Ángeles, donde conocí a Sara. Sara era todo lo que un joven de 20 años podría desear, inteligente, hermosa y con una personalidad arrolladora. Nos conocimos en una fiesta universitaria, y desde el primer momento hubo una conexión instantánea entre nosotros. Ella estudiaba Derecho, y su ambición me impresionó desde el primer día. Empezamos a salir poco después de conocernos, y lo que comenzó como una atracción física se convirtió rápidamente en algo mucho más profundo. Nos casamos 5 años después, en una hermosa ceremonia en la playa, rodeados de amigos y familiares. Creía que nuestra vida estaba destinada a ser una de esas historias de amor eterno, pero la realidad pronto se encargaría de demostrarme lo contrario. Antes de casarme con Sara, tuve algunas relaciones que, aunque importantes en su momento, nunca llegaron a lo que sentí por ella. Mi primera novia seria fue Laura, a quien conocí en mi segundo año de universidad. Laura era divertida, espontánea y un poco loca, lo que la hacía emocionante de una manera que ninguna otra chica había sido antes. Salimos durante casi 2 años, pero al final, nuestras diferencias en cuanto a lo que queríamos de la vida nos separaron. Ella quería viajar por el mundo sin ataduras, mientras que yo soñaba con establecerme y construir una carrera en Los Ángeles. Nos separamos de manera amistosa, pero siempre me quedó la sensación de que esa relación me enseñó mucho sobre lo que realmente quería en una pareja. Después de Laura, salí con algunas otras chicas, pero ninguna relación duró mucho. En el fondo, estaba buscando algo más que una simple atracción física, quería una conexión emocional y mental, alguien con quien pudiera construir una vida. Fue entonces cuando conocí a Sara, y todo cambió. Ella parecía tener todo lo que buscaba, era ambiciosa, inteligente y compartíamos muchos intereses, desde el amor por el cine hasta el gusto por la buena comida. Empezamos a salir, y rápidamente supe que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que la misma ambición y determinación que me atraían de Sara serían las mismas cualidades que, eventualmente, llevarían a la destrucción de nuestro matrimonio. Pero eso es adelantarme demasiado, por ahora, todo parecía perfecto. Nos comprometimos después de 3 años de noviazgo, y la planificación de la boda fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mis amigos bromeaban diciendo que yo era el tipo más afortunado del mundo por haber encontrado a alguien como Sara, y en ese momento, lo creía con todo mi corazón. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron lo que siempre había soñado. Compramos una casa en un vecindario tranquilo en Los Ángeles, no muy lejos de donde crecí, y comenzamos a construir nuestra vida juntos. Sara estaba progresando en su carrera legal, trabajando en un bufete de abogados de renombre, mientras que yo había logrado establecerme como arquitecto en una firma reconocida. Nos complementábamos perfectamente, ella era la mente práctica y yo el creativo. Cada proyecto que tomaba, Sara era mi mayor crítica y mi mayor apoyo, siempre empujándome a hacerlo mejor. En esos años, viajamos mucho, explorando diferentes partes del mundo cada vez que nuestras apretadas agendas lo permitían. Recuerdo especialmente un viaje a Japón, donde pasamos semanas inmersos en la cultura, la comida y la arquitectura del país. Sara estaba fascinada con la disciplina y el respeto de la gente, mientras que yo no podía dejar de admirar la belleza y el ingenio de la arquitectura japonesa. Fue en ese viaje donde empecé a pensar en la posibilidad de tener hijos. Estábamos en un momento perfecto de nuestras carreras, teníamos una casa hermosa, y me imaginaba a nosotros criando a un par de niños en ese hogar que habíamos construido juntos. Sin embargo, cada vez que sacaba el tema, Sara lo esquivaba, diciendo que aún no estaba lista para dar ese paso. En su momento, no me preocupé demasiado,
pensé que simplemente necesitaba más tiempo y no quería presionarla. Después de todo, nuestro matrimonio era fuerte y pensé que teníamos todo el tiempo del mundo para empezar una familia. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa fue una de las primeras señales de que algo no estaba bien. Sara siempre había sido ambiciosa y enfocada en su carrera, pero lo que no sabía era que esa ambición la llevaría por un camino que jamás imaginé. Conforme pasaron los años, empecé a notar pequeños cambios en la actitud de Sara. Al principio, pensé que era solo el estrés del trabajo, su bufete estaba manejando algunos casos importantes y ella estaba dedicando muchas horas al trabajo. Pero con el tiempo, esos pequeños cambios se convirtieron en algo más. Sara empezó a llegar más tarde a casa, a cancelar planes que habíamos hecho y a volverse más distante emocionalmente. Cuando intentaba hablar con ella sobre lo que estaba pasando, siempre tenía una excusa: el trabajo, el cansancio, la falta de tiempo. Uno de los momentos que más me marcó fue cuando planeamos una escapada de fin de semana a la montaña. Era algo que solíamos hacer para desconectar del ajetreo de la ciudad y reconectar como pareja. Sin embargo, justo antes de salir, Sara canceló el viaje diciendo que tenía que quedarse en la ciudad para trabajar en un caso urgente. Lo acepté sin cuestionarlo demasiado, pero no pude evitar sentirme decepcionado. Esa noche, mientras estaba solo en casa, me di cuenta de que ya no recordaba la última vez que habíamos pasado un tiempo de calidad juntos sin que el trabajo se interpusiera. Mis amigos empezaron a notar que algo no estaba bien. Solían preguntar por Sara en las reuniones y, cada vez más, mi respuesta era que estaba ocupada con el trabajo. Me preocupaba, pero seguía confiando en ella. Después de todo, Sara siempre había sido una mujer fuerte e independiente, y me decía a mí mismo que debía respetar eso. Lo que no sabía era que estos eran solo los primeros indicios de algo mucho más profundo y doloroso que estaba ocurriendo. Todo cambió una noche de jueves, cuando Sara llegó a casa después de lo que ella describió como otro largo día en la oficina. Pero había algo diferente en su actitud. Parecía nerviosa, como si estuviera a punto de confesar algo. Después de la cena, me pidió que nos sentáramos en el sofá porque necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Juan, he estado pensando mucho en nuestra relación últimamente, comenzó, su voz temblando ligeramente. Y creo que necesitamos hacer algo para mantener las cosas emocionantes entre nosotros. La miré, confundido. ¿Qué quieres decir? Sara tomó una respiración profunda antes de soltar la bomba. Creo que deberíamos considerar abrir nuestro matrimonio. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta era la misma mujer que había jurado amarme y serme fiel para siempre. ¿Por qué dices eso? ¿No estás feliz conmigo? Logré preguntar, intentando mantener la calma a pesar de que mi mente estaba en caos. No es eso, Juan, respondió rápidamente. Te amo, y nuestra relación es buena, pero siento que nos estamos estancando. Creo que si ambos pudiéramos explorar otras opciones, sin dejar de estar comprometidos el uno con el otro, podría ser algo positivo. Mis pensamientos se arremolinaron en mi cabeza. Parte de mí quería gritarle, preguntarle cómo podía siquiera considerar algo así. Otra parte de mí, sin embargo, estaba demasiado aturdida para reaccionar. Al final, solo pude asentir lentamente, intentando procesar lo que estaba pasando. No quería perderla, y si esto era lo que necesitaba para ser feliz, ¿acaso no debía al menos considerarlo? Pero, en el fondo, algo me decía que esto era solo el principio de algo mucho más oscuro. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, intentando entender cómo mi vida había llegado a este punto. La idea de abrir nuestro matrimonio me asustaba y me dolía profundamente. Sin embargo, cuando me levanté por la mañana, decidí que haría lo posible por salvar mi matrimonio. Le dije a Sara que aceptaba su propuesta, aunque por dentro sentía que estaba traicionando mis propios principios. Ella parecía aliviada, incluso agradecida, y eso me dio un pequeño rayo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Durante las primeras semanas, intenté adaptarme a la nueva dinámica. No fue fácil. Cada vez que Sara salía a ver a alguien, sentía una punzada de celos y dolor que intentaba suprimir. Sin embargo, ella me aseguraba que aún me amaba, que esto no cambiaba nada entre nosotros. Quería creerle, pero con cada día que pasaba, me resultaba más difícil. Decidí que si íbamos a hacer esto, yo también exploraría otras opciones.
Aunque la idea de estar con otra mujer no me atraía en lo más mínimo al principio, comencé a salir. Al principio fue incómodo, como si estuviera traicionando a Sara, aunque ella misma me había dado luz verde. Pero con el tiempo, empecé a disfrutar de la compañía de otras mujeres. Fue en esos momentos que comencé a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, no era yo el que necesitaba salvar este matrimonio. La primera mujer que conocí se llamaba Isabel. Era una profesora de inglés que conocí en un café local. Isabel era todo lo que Sara no era, cálida, atenta y con un sentido del humor contagioso. Empezamos a vernos regularmente, y aunque al principio me sentía culpable, pronto comencé a disfrutar de su compañía de una manera que no había experimentado en años. Isabel era apasionada por la literatura, y nuestras conversaciones a menudo giraban en torno a libros, autores y las historias que más nos habían impactado. Pasábamos horas hablando de todo, desde poesía hasta política, y cada vez que estaba con ella, sentía una chispa de vida que había estado apagada en mi matrimonio con Sara. Un día, mientras estábamos en su apartamento, Isabel me preguntó cómo me sentía acerca de mi matrimonio abierto. Por primera vez, me encontré siendo honesto con alguien sobre lo que realmente estaba pasando. Le conté sobre la propuesta de Sara, cómo me había sentido perdido y traicionado, y cómo ella había sido un rayo de luz en un momento oscuro. Isabel me escuchó atentamente, sin juzgar, y al final de mi confesión, simplemente me abrazó y me dijo que estaba bien sentirse de esa manera. A medida que mi relación con Isabel se fortalecía, comencé a notar un cambio en mí mismo. Ya no sentía la misma desesperación y dolor que al principio. De hecho, empecé a disfrutar de mi nuevo estilo de vida. Empecé a salir con más mujeres, cada una con su propia personalidad y encanto. Había algo liberador en no estar atado emocionalmente a una sola persona, en poder disfrutar de la compañía de diferentes mujeres sin sentir culpa. Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido para Sara. Al principio, parecía contenta con la idea de que ambos estábamos explorando nuevas experiencias. Pero con el tiempo, noté que empezaba a ponerse celosa, algo que nunca había mostrado antes. Comenzó a hacerme preguntas sobre las mujeres con las que salía, queriendo saber más detalles de los que estaba dispuesto a compartir. Y cuanto más me divertía con otras mujeres, más notaba que la seguridad que Sara había mostrado al principio comenzaba a desmoronarse. La segunda mujer que marcó una diferencia significativa en mi vida fue Valeria. Valeria era una artista que conocí en una galería durante una exposición de arte moderno. A diferencia de Isabel, que era tranquila y reflexiva, Valeria era una fuerza de la naturaleza. Era apasionada, creativa y un poco impredecible, lo que la hacía increíblemente atractiva. Valeria y yo conectamos de inmediato. Compartíamos un amor por el arte y la música, y nuestras citas a menudo consistían en visitar galerías, asistir a conciertos o simplemente pasar horas hablando sobre nuestras vidas y sueños. Valeria era una mujer intensa, y nuestra relación reflejaba eso. No había nada de calma en lo que compartíamos, todo era emocionante, ardiente y un poco caótico. Fue durante mi tiempo con Valeria que comencé a darme cuenta de algo importante: estaba bien ser egoísta de vez en cuando. Estaba bien poner mis necesidades y deseos en primer lugar, algo que no había hecho en años. Y cuanto más me permitía disfrutar de mi vida fuera del matrimonio, más veía lo vacía que se estaba volviendo mi relación con Sara. Fue durante mi tiempo con Valeria que comencé a darme cuenta de algo importante: estaba bien ser egoísta de vez en cuando. Estaba bien poner mis necesidades y deseos en primer lugar, algo que no había hecho en años. Y cuanto más me permitía disfrutar de mi vida fuera del matrimonio, más veía lo vacía que se estaba volviendo mi relación con Sara. Fue una noche, después de una larga jornada de trabajo, cuando noté la primera señal de arrepentimiento en Sara. Había salido con Valeria esa noche, y cuando volví a casa, encontré a Sara sentada en la sala, con una copa de vino en la mano y una expresión que no había visto en mucho tiempo. «¿Cómo te fue?», preguntó, su voz sonando más insegura de lo que jamás había escuchado. «Bien», respondí, sin entrar en detalles. No tenía ganas de hablar sobre mi noche con Valeria, especialmente no con Sara. Ella asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. «Juan, he estado pensando. Tal vez esto no fue una buena idea». Me quedé en silencio, esperando que continuara. «Quiero decir», prosiguió, «tal vez debimos haber trabajado en nuestra relación en lugar de buscar soluciones fuera de ella. No sé si esto nos está ayudando o solo nos está alejando más». Por primera vez, me di cuenta de que Sara no estaba tan segura de sí misma como quería aparentar.
Pero en lugar de consolarla o intentar resolver las cosas, simplemente asentí. Había algo en mí que ya no estaba dispuesto a luchar por este matrimonio, no después de todo lo que había pasado. La tercera mujer que conocí fue Alicia, una empresaria exitosa que manejaba su propia cadena de restaurantes. Alicia era diferente a cualquier otra mujer que había conocido. Era segura de sí misma, decidida y sabía exactamente lo que quería en la vida. Nos conocimos en una conferencia de negocios, y lo que comenzó como una conversación casual sobre estrategias de marketing se convirtió rápidamente en algo más. Alicia era una mujer ocupada, pero siempre encontraba tiempo para mí. Apreciaba nuestra conexión porque no había drama ni complicaciones. Ambos sabíamos lo que queríamos y no había expectativas más allá de disfrutar el tiempo que pasábamos juntos. Con Alicia, podía ser yo mismo sin sentir que estaba jugando un papel o tratando de cumplir con las expectativas de alguien más. Fue durante este tiempo que comencé a darme cuenta de que había cambiado. Ya no era el hombre inseguro que había aceptado abrir su matrimonio por miedo a perder a su esposa. Me había convertido en alguien que entendía su propio valor, que sabía lo que quería y que no estaba dispuesto a conformarse con menos. Y aunque mi relación con Alicia no era nada serio, me ayudó a ver que merecía algo mejor que lo que Sara me estaba ofreciendo. Conforme mis relaciones con otras mujeres florecían, Sara parecía sumergirse en un pozo de arrepentimiento y confusión. Empezó a buscar más mi compañía, a intentar revivir lo que habíamos perdido. Organizaba cenas, proponía escapadas de fin de semana, e incluso comenzó a hablar de tener hijos, algo que había evitado durante años. Pero ya era demasiado tarde. No podía volver atrás, no después de todo lo que había pasado. Cada vez que la veía esforzarse por recuperar lo que habíamos perdido, sentía una mezcla de lástima y desprecio. ¿Cómo podía ella pensar que todo volvería a ser como antes, cuando fue su idea abrir el matrimonio y empujarme a este punto? Una noche, mientras estábamos cenando en casa, Sara me miró con una expresión de tristeza profunda. Juan, ¿crees que hemos cometido un error? La miré a los ojos, y por un momento, vi a la mujer de la que me había enamorado tantos años atrás. Pero esa mujer ya no existía, y tampoco existía el hombre que solía ser. Sí, Sara, respondí con sinceridad. Creo que hemos cometido muchos errores. Con el tiempo, empecé a planear mi salida de este matrimonio. No quería simplemente dejarlo atrás, quería asegurarme de que Sara sintiera el peso de sus decisiones. Quería que entendiera que no podía simplemente jugar con la vida de las personas sin enfrentar las consecuencias. Empecé a moverme con cuidado, hablando con abogados, reuniendo pruebas de nuestras conversaciones, de sus salidas y de mis propias experiencias en este matrimonio abierto. Quería estar preparado para cuando llegara el momento de dar el golpe final. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a hacerlo. Mientras tanto, seguí disfrutando de mi vida fuera del matrimonio. Continué viendo a Isabel, Valeria y Alicia, disfrutando de cada momento y sintiendo que finalmente estaba viviendo para mí mismo. Pero siempre tenía en mente el plan que estaba urdiendo, el plan que finalmente pondría fin a este capítulo de mi vida y me permitiría comenzar de nuevo. Finalmente, llegó el día en que decidí confrontar a Sara sobre todo lo que había pasado. Sabía que sería doloroso, pero también sabía que era necesario. La encontré en la sala, revisando algunos papeles de trabajo, y me senté frente a ella. Sara, tenemos que hablar, dije con firmeza. Ella levantó la vista, sorprendida por mi tono. ¿De qué se trata? De nosotros. De lo que hemos hecho, y de lo que vamos a hacer ahora. Sara parecía nerviosa, como si supiera lo que estaba por venir. Juan, si esto es sobre el matrimonio abierto, he estado pensando. Tal vez deberíamos cerrar esa puerta y volver a enfocarnos en nosotros. Eso ya no es una opción, Sara, respondí, sintiendo como mi determinación se fortalecía. Esto no se trata solo del matrimonio abierto. Se trata de todo lo que hemos perdido, de cómo nos hemos destruido mutuamente en el proceso. Ella se quedó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de confusión y miedo. Sara, quiero el divorcio. Las semanas que siguieron a esa conversación fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Sara intentó convencerme de que podíamos salvar nuestro matrimonio, que aún quedaba algo por lo que luchar. Pero yo ya había tomado mi decisión. No había vuelta atrás. Contraté a un abogado especializado en divorcios y comencé el proceso de separación. Fue doloroso,
especialmente porque aún había una parte de mí que recordaba los buenos tiempos, los momentos en los que realmente creí que Sara y yo estaríamos juntos para siempre. Pero esos recuerdos se desvanecían con cada día que pasaba. Sara, por su parte, se mostró más y más desesperada. Intentó utilizar la culpa, el arrepentimiento e incluso la manipulación emocional para hacerme cambiar de opinión. Pero ya no era el hombre inseguro que había aceptado su propuesta inicial. Ahora sabía lo que quería, y no iba a conformarme con menos. El divorcio finalizó unos meses después, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de las expectativas, de la manipulación, de la constante sensación de que algo no estaba bien. Me mudé a un nuevo apartamento en el centro de Los Ángeles, lejos de los recuerdos de nuestra casa compartida, y comencé a reconstruir mi vida. Continué viendo a Isabel, Valeria y Alicia, pero esta vez, lo hice desde un lugar de auténtica libertad. No había más secretos, no había más necesidad de ocultar nada. Era libre de ser quien era, de disfrutar de la vida en mis propios términos. Con el tiempo, me di cuenta de que lo que realmente quería era algo más que una simple relación casual. Quería algo real, algo que pudiera construir desde cero, sin las cicatrices del pasado. Pero sabía que eso vendría con el tiempo, y no tenía prisa. Por ahora, estaba disfrutando de la vida, de la libertad y de la sensación de haber superado uno de los momentos más difíciles de mi vida. El divorcio finalizó unos meses después, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de las expectativas, de la manipulación, de la constante sensación de que algo no estaba bien. Me mudé a un nuevo apartamento en el centro de Los Ángeles, lejos de los recuerdos de nuestra casa compartida, y comencé a reconstruir mi vida. Continué viendo a Isabel, Valeria y Alicia, pero esta vez, lo hice desde un lugar de auténtica libertad. No había más secretos, no había más necesidad de ocultar nada. Era libre de ser quien era, de disfrutar de la vida en mis propios términos. Con el tiempo, me di cuenta de que lo que realmente quería era algo más que una simple relación casual. Quería algo real, algo que pudiera construir desde cero, sin las cicatrices del pasado. Pero sabía que eso vendría con el tiempo, y no tenía prisa. Por ahora, estaba disfrutando de la vida, de la libertad y de la sensación de haber superado uno de los momentos más difíciles de mi vida. Aunque me había separado de Sara, no podía evitar enterarme de lo que estaba sucediendo en su vida. A través de amigos en común y redes sociales, supe que su vida había tomado un giro drástico después de nuestro divorcio. El bufete de abogados en el que trabajaba comenzó a pasarla por alto para promociones, y su reputación en el campo comenzó a desmoronarse. Parecía que, sin darse cuenta, Sara había perdido la chispa que la hacía destacar en su carrera. Además, muchos de nuestros amigos comenzaron a distanciarse de ella. Al parecer, no todos veían con buenos ojos su propuesta de matrimonio abierto, y algunos comenzaron a cuestionar su integridad y carácter. Sara, que siempre había sido vista como una mujer fuerte y decidida, ahora era percibida como alguien que había cometido un grave error y que estaba pagando el precio. Parte de mí sentía lástima por ella, pero otra parte, la parte que había sufrido tanto, sentía que estaba obteniendo lo que merecía. Después de todo, ella había sido la que había iniciado todo esto, la que había puesto en peligro nuestra relación por una fantasía que no se alineaba con la realidad. Con el tiempo, comencé a pensar en el futuro. Había pasado por una montaña rusa emocional, pero finalmente sentía que estaba listo para dejar todo eso atrás. Empecé a enfocarme en mi carrera de arquitectura con más pasión que nunca. Comencé a tomar proyectos más grandes y desafiantes, y pronto me di cuenta de que estaba alcanzando un nuevo nivel de éxito profesional. En cuanto a mi vida personal, decidí que quería algo más. Aunque seguía disfrutando de mi tiempo con Isabel, Valeria y Alicia, sabía que eventualmente quería establecerme nuevamente, pero esta vez con alguien que realmente compartiera mis valores y mi visión de la vida. No tenía prisa, pero estaba abierto a la posibilidad. Fue en una de esas tardes soleadas de Los Ángeles cuando conocí a Elena. Era una diseñadora gráfica que trabajaba en uno de los proyectos en los que estaba involucrado. Elena era diferente a todas las mujeres que había conocido antes. Tenía una calma y serenidad que me atrajo de inmediato, pero también una inteligencia y creatividad que admiré profundamente. Empezamos a salir, y con el tiempo, nuestra relación se convirtió en algo más serio. Elena no solo era una compañera increíble, sino que también entendía y respetaba mi pasado. Nunca trató de cambiarme o de hacerme sentir culpable por lo que había sucedido antes de conocerla.
Simplemente estaba allí, dispuesta a construir algo nuevo conmigo. Ahora, mientras miro hacia atrás en todo lo que ha sucedido, me doy cuenta de cuánto he cambiado. He pasado por momentos difíciles, he enfrentado traiciones y dolor, pero también he aprendido a valorar mi propia felicidad y a no comprometerme con menos de lo que merezco. Sara, por su parte, continúa con su vida, aunque no de la manera en que probablemente lo había planeado. No le guardo rencor, pero tampoco siento la necesidad de perdonarla. Lo que sucedió entre nosotros fue una lección dolorosa, pero necesaria, y estoy agradecido de haber salido de esa experiencia más fuerte y más seguro de mí mismo. Ahora, con Elena a mi lado, estoy listo para comenzar un nuevo capítulo en mi vida, uno que está lleno de posibilidades y de la esperanza de un futuro mejor. He aprendido a valorar lo que realmente importa y a no dejar que el miedo o la inseguridad dicten mis decisiones. Y aunque la vida puede ser impredecible, sé que estoy preparado para enfrentar lo que venga, con la cabeza en alto y el corazón abierto a lo que el futuro tenga reservado para mí.